¿Cómo saber si estás haciendo la oración con fe? Esa es la pregunta que se hacen muchas personas y yo te voy a contestar a ti aquí en breves momentos. Dice que lo primero que nosotros tenemos que tener, porque es un ingrediente principal para la oración, es la fe. Sin ese ingrediente principal no vamos a recibir nada de Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra, porque todo tiene que ser medido por la palabra, tú tienes que medirte. El medidor tuyo se va a establecer por la palabra. En la palabra hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que oraron. Hubieron unos que oraron dudando, otros oraron creyendo. Unos recibieron mucho, otros recibieron poco. Pero la fe es un ingrediente muy poderoso para recibir. Yo sé que tú que estás allí tienes oraciones delante de Dios y quieres recibirla. Y yo hoy aquí te voy a revelar cómo saber si tú de verdad estás orando en fe a tu Padre Celestial. La primera cosa que te quiero decir está en Santiago 1:5 y dice: pero pida con fe, no dudando nada. Escucha bien, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento de un lado a otro. Y dice: no piense tal persona que recibirá algo del Señor. Entonces, una de las cosas que tú tienes que saber es que no tienes que dudar. Ahora, ¿cómo tú descubres si estás dudando o no estás dudando? Eso es muy fácil. Tú, dentro de ti, tú tienes que saber si tú estás dudando. ¿Cómo lo descubres? Al momento de la oración, tú estás pidiendo por un enfermo, alguien que está demasiado quebrantado de salud, y de repente estás orando, pero por dentro estás pensando cómo Dios lo va a hacer si es muy difícil, cómo sanar un tumor, cómo Dios podrá quitar un dolor. No, a nosotros no nos corresponde pensar ni investigar cómo Dios lo va a hacer. A nosotros nos corresponde es creer que Dios lo hará de la manera que Él quiera. Y eso, si tú estás orando de esa manera y en el momento que estás orando, tal vez ves una imposibilidad, tal vez lo ves demasiado fuerte para ti, es demasiado lejos que se cumpla eso, pero es para ti. Pero Dios todo lo puede hacer. Entonces, cuando alguien tiene en su mente una pizca de duda, una pizca de falta de fe, no va a recibir nada. Recuerda lo que le pasó al maestro cuando venía bajando del monte de la transfiguración, donde él venía con sus 3 discípulos. Abajo se habían quedado los otros discípulos y vino un hombre con su hijo que convulsionaba, dice que le daban ataques epilépticos. Él se los trajo a los discípulos del Señor. Ellos tenían autoridad, pero no tenían fe. No tenían fe, ni los discípulos, ni tenía fe el padre del muchacho. Por eso es que en un momento en esa escritura, el padre le dice a Jesús: ayuda mi incredulidad. Porque a veces tenemos incredulidad y por eso es que no hemos recibido aquello por lo cual hemos perdido tanto tiempo. Porque se nos puede desgastar la garganta orando, pero si no lo hacemos con la fe que Dios quiere, porque la Biblia dice que cada uno de nosotros tiene una medida de fe. Tú tienes fe. Dios no te hizo a ti y te dejó sin fe. Tú tienes una medida de fe. Y la fe también es un don, ese es otro tema. Pero nosotros tenemos que activarla. Aunque veamos imposibilidades en lo que estamos pidiendo, nosotros no somos los que vamos a hacer eso, es Dios. Y nosotros lo que tenemos que demostrarle al Padre es que estamos creyéndole a Él. Porque también la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la única manera de tú darte cuenta si tienes fe o no es tú mismo adentro de ti, cuando estás haciendo la oración, cuando estás pidiendo. Porque a veces, como decía ahí, la incredulidad es como el viento que te arrastra. Estás viendo lo que está pasando, estás viendo que es muy difícil y eso te roba la fe. No tienes que dudar, no tienes que dudar de lo que Dios va a hacer contigo, con tu familia o con cualquier cosa que le estás pidiendo.
Que el Señor